Buenos días, amado pueblo del Señor. Estamos aquí agradeciéndole al Rey por esta nueva oportunidad que nos brinda de estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Quiero retomar nuevamente el tema que estuvimos estudiando la semana pasada respecto al caballo blanco de Apocalipsis 6:2. Y la palabra del Señor dice: Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y en esta oportunidad queremos hablar acerca de ese ministerio de confusión y engaño, algo que está cimentado en el accionar de este caballo blanco y de su jinete, que sale venciendo y para vencer. Recuerde que Cristo Jesús nos advertía en Mateo 24, de 3 al 5, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amén. Entonces, hay un ministerio de engaño, hay un ministerio de falsedad, que en todo momento, desde que Cristo Jesús ascendió en su gloria, ha comenzado a trabajar para sembrar confusión y traer engaño a todos los hombres sobre la tierra. Porque así como dice la Escritura, que así como abunda la gracia, también abunda el pecado. Y entonces el enemigo, en su afán por conquistar lo que no le pertenece, está comenzando a engañar. Él se dio por victorioso cuando Cristo Jesús fue crucificado, pero cuando él resucitó, se vio derrotado. Y desde ese momento ha comenzado a estorbar la obra del Evangelio de la Salvación, porque no quiere que nadie se salve. Y entonces surge este jinete del caballo blanco para confundir y traer engaño. Confusión es la incapacidad para pensar de manera clara y rápida, como uno normalmente lo hace cuando se mantiene en paz. Uno puede sentirse desorientado y tener dificultad para prestar atención, para recordar, para tomar decisiones o para reflexionar respecto a lo que se nos está mostrando. También hay engaño. Es la falta de verdad en lo que se dice, se hace, se cree, se piensa o se discurre, se reflexiona. Entonces, si nosotros tenemos como insumo un engaño, una falsedad, todo lo que nosotros hagamos basado en ese engaño va a ser falso, va a ser un engaño. ¿Y qué tan peligroso es el engaño? Yo les mencionaba lo que dice Oseas en el capítulo 4, ¿verdad? Una afirmación que hace Dios y dice: mi pueblo fue destruido, destruido, porque le faltó conocimiento. Y si el conocimiento que estamos recibiendo en este momento, hermanos, es falso, entonces en todo lo que nosotros creemos, es falso. Por eso es importante que nosotros tengamos un marco de referencia, y les recomendaba la semana pasada que leyera la Escritura. Esta es la mejor fuente de verdad que usted puede consultar para saber si lo que usted está recibiendo es verdadero o es falso. Recuerde de que una mentira a medias es una mentira, y una verdad a medias es una falsedad. Entonces necesitamos enfocarnos, necesitamos tener una base con la cual nosotros poder comparar todo lo que estamos recibiendo, hermanos. Porque hay una inmensidad, un mar
de fuentes de engaño que nos están distrayendo de la verdad, de lo que realmente nosotros necesitamos recibir. Y estas fuentes están en la televisión, en su celular, con todas las aplicaciones que usted puede utilizar en ellas. Está en el cine, están en las radios seculares, ¿verdad? Y todo eso, hermano, son bombardeos que el enemigo está utilizando para distraernos, para extraernos de la verdad y llevarnos a una falsedad. Y déjeme mostrarle lo que en la Biblia nos da un ejemplo de esto. En Mateo 4:12 se nos habla acerca de una ciudad que fue bendecida, fue premiada con la visita de nuestro Señor. Y cualquiera hubiera dicho, es una ciudad bendecida, es una ciudad que está realmente en el corazón de Dios. Cito entonces Mateo 4. Dice la palabra del Señor. 12:17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y fue una ciudad, hermano, donde Cristo Jesús habitó y no únicamente se dedicó a hacer la obra que todo hombre hace, sino que se dedicó a predicar, a mostrar con señales que el Evangelio de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Porque dice la Escritura que Él hacía muchos milagros y sus discípulos igual, porque ellos estaban aprendiendo el ministerio. Así nos dice siempre en Mateo 8:5, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y la palabra sigue y dice que lo sanó. También en versículo 14 y 15, siempre de Mateo 8, dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Estos son algunos de los milagros que refiere la palabra que comenzó a hacer en Capernaum. Y toda la gente conocía lo que Cristo Jesús estaba haciendo. Pero viene el contraste en Mateo 11, versículos 23 y 24, y dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Por qué? Por la incredulidad. O sea, viendo las señales, escuchando la palabra, la gente no creía. Y por esa razón dice que el juicio que va a venir sobre Capernaum va a ser peor que lo que sufrió Sodoma. Porque la gente no creía, viendo las cosas, viendo los milagros, viendo el poder de Dios manifestado, no creían. Y este es el accionar de ese caballo blanco. Ese estorbo que está poniendo el enemigo para que la gente no crea. Es un velo que es puesto sobre el intelecto de los hombres para que la verdad no penetre hasta nuestro ser interior. Y por esa causa, hermano, la iglesia
no prospera, espiritualmente hablando, porque se ha enfocado en cosas materiales. Usted puede ver grandes edificios, mucha gente congregándose en la iglesia, pero todo es material. No hay nada espiritual. La palabra de por sí es un regalo que Dios nos ha dado, pero la palabra no es efectiva si el Espíritu Santo no está obrando a través de ella en la vida del hombre. Porque debemos ser transformados, debemos ser cambiados a un nuevo ser lleno de amor, lleno de paz, lleno del poder de Dios. Y eso es lo que nos falta hoy en día en la iglesia cristiana, el poder de Dios. Porque el Evangelio no consiste en palabras, en hermosas palabras, en discursos bien armados, psicológicamente apropiados para que la gente reciba una instrucción. El Evangelio consiste en el poder de Dios. Es poder de Dios. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Entonces encontramos dos grandes problemas. En Mateo 13 se nos muestra el primero, Mateo 13:53. Dice la Escritura, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y vienen las sentencias, versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad, la piedra de tropiezo, hermanos, que aún dentro de la iglesia cristiana existe para hacer caer mucho de la gracia de Dios. ¿Y por qué somos incrédulos? ¿Por qué realmente nosotros no abrimos nuestra mente y corazón para recibir todas las verdades que la palabra nos muestra? Todas las enseñanzas que vienen cimentados en esta palabra y guiados por el Espíritu Santo para que nosotros cambiemos nuestra forma de ser y vivamos en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Y la razón es que somos incrédulos. Y somos incrédulos porque nos falta conocimiento, porque no conocemos a Dios. Conocemos al pastor, conocemos la iglesia, conocemos las calles, cómo llegar a la iglesia, pero a Dios no lo conocemos. Y si no conocemos a Dios, no creemos en lo que Dios nos está ofreciendo. Por eso está la sentencia en Romanos 10. ¿Y cómo creerán? En aquel. ¿Y cómo van a creer si no escuchan? Y es que tenemos los oídos sordos, sordos a las palabras de Dios. Pero nos encanta recibir la gloria de los hombres, así como los sacerdotes y los principales de Israel estaban en el tiempo de Jesús, que no lo seguían precisamente porque amaban la gloria de los hombres. Les llamasen licenciados, doctores, grandes estudiosos, máster en cualquier materia de los hombres, pero en las cosas de Dios completamente ignorantes. Por eso es que no creemos en las palabras de Dios. En Juan 11:40 encontramos una verdad que deberíamos nosotros abrazar. Está Jesús hablando con Marta, la hermana de Lázaro, y le dice Jesús, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?
Recuerde cuando Moisés le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor accedió a la petición de Moisés. Solo que le dijo, mi rostro no vas a ver, pero vas a ver mis espaldas. Y Dios se mostró. Y no solo se mostró, sino que dice que proclamó su nombre delante de Moisés. Y Moisés fue testigo y tan cerca estuvo de la presencia de Dios que su rostro se iluminó con la gloria de Dios. ¿Por qué nosotros no podemos llegar a ese punto? ¿Por qué nosotros no podemos realmente creer en la grandeza de nuestro Dios para poder ver su gloria? Bendito sea el nombre del Señor. Marcos 9:23 también nos trae otro ejemplo hermoso acerca de esta grandeza, de lo que nosotros necesitamos creer. Marcos 9, versículos 23 y 24, dice la Escritura. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible al que cree. ¿Al que cree en quién? En Cristo Jesús. Y en el versículo 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Y añadió, ayuda mi incredulidad. Este era un hombre sabio. Primero en reconocer de que tenía el tropiezo de la incredulidad en su ser. Porque recuerde que el muchacho de él, el hijo de él, era el endemoniado, que los discípulos no habían podido liberar. Y Jesús llegó y preguntó, ¿qué pasa aquí? Y entonces él le dijo, mira, mi muchacho está poseído por un demonio que le hace esto, le hace lo otro. Y entonces Jesús se refiere a él y le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo. Ay, Señor. Y el padre del muchacho le dice, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Porque, hermano, necesitamos superar esa piedra de incredulidad, esa piedra de tropiezo que nos impide alcanzar la gloria de Dios. Estamos sometidos al afán del mundo, estamos únicamente viendo las cosas que nuestros ojos pueden ver, pero no estamos viendo la gloria de Dios, todo lo que realmente nosotros podemos alcanzar con solamente creer en Cristo Jesús. La gloria de Dios, toda la presencia del Dios eterno, toda su majestuosidad, es lo que nosotros podemos llegar a contemplar si tan solo creyésemos con la fe que tiene un niño. Pero no, estamos sometidos a la duda, a la incredulidad, a la sospecha. Y eso es lo que nos está estorbando. Ese es el trabajo del jinete del caballo blanco, mantenernos en incredulidad. Y yo le ruego que en esta mañana usted comience a decirle al Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Y comencemos a superar todas estas limitaciones espirituales que tenemos. Y dejemos de vivir en el mundo material y comencemos a vivir en el Espíritu. Que el Señor le bendiga y seguiremos en la próxima semana. Bendiciones.